Hola jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy les traigo el tema del poblamiento americano. Este tema bastante conocido, muy importante, pero que debemos conocer algunas pautas ya muy clásicas en los diferentes exámenes de admisión. Poblamiento americano. Aquí, en este tema, tratamos nosotros de entender cuáles son las posturas probables o cuáles fueron los lugares por el cual el hombre pudo haber llegado a América, si en todo caso nos referiríamos a la teoría inmigracionista. Pero si manejamos la teoría autoctonista, tendríamos que mencionar cuáles fueron esas características del hombre americano que permitió su paso hacia otros lugares, hacia otros continentes. Muy bien, el poblamiento americano tiene cuatro teorías. La teoría autoctonista, la teoría inmigracionista asiática, la teoría oceánica polirracial y la teoría australiana. No nos olvidemos que la teoría autoctonista, como su propio nombre lo dice, es autóctona. Y lo que siempre debemos de recordar nosotros, ¿no? Y nunca olvidarnos, viene a ser dos cositas importantes. Siempre debemos de reconocer quién es el precursor y por otro lado tenemos que reconocer quién es su exponente o máximo exponente de esta teoría. Siempre nos preguntan, ¿no? Precursores y exponente. En el caso del exponente debemos de nosotros mencionar a el señor Antonio León Pinelo. Vamos a mencionarlo, Antonio León Pinelo, personaje que se educó, ¿no?, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obra importante que debemos de mencionar es el famoso Paraíso en el Nuevo Mundo. Paraíso en el Nuevo Mundo. Paraíso en el Nuevo Mundo. Habla básicamente de que el hombre es originario de América, que el hombre apareció aquí en la Amazonía. Habla del paraíso terrenal, del Edén, de Adán y Eva. Se refiere a que el paraíso sí existió y el paraíso estuvo aquí en América, específicamente en la Amazonía. Por eso es autoctonista, autóctono, sinónimo de oriundo o nativo. Por otro lado, a su máximo exponente vamos a mencionar al señor Florentino Mellino, ¿no? Florentino Mellino, también conocido como el famoso loco de los huesos, ¿no?, por muchos detractores y críticos. Florentino Mellino, cuya obra principal es Filogenia. También tiene otras publicaciones en la cual habla y nos menciona sobre las especies y su evolución, ¿no?, en la zona sur de América, en la Patagonia, en Argentina y en ese sector. Pero Filogenia es una de sus obras más importantes y habla sobre el proceso evolutivo de muchas especies que habitaron la zona de América. ¿Ok? Muy bien. Entonces no nos olvidemos del precursor, ¿no?, y exponente. Siempre hay que saber diferenciar estos dos. Ok. Tenemos que mencionar cuál fue la tesis de esta teoría autoctonista. Como su propio nombre lo dice, fue autóctono, oriundo, por lo tanto mencionaremos, ¿no?, la tesis. ¿Cuál fue la tesis de Florentino Mellino, que se va a reunir en el Congreso Americanista allá en Francia, París, donde se van a reunir muchos representantes de las escuelas de Norteamérica, de las grandes universidades, algunos europeos, y él llevará esta postura que será nueva a comparación de las anteriores, ¿no?, versiones que habían realizado muchos estudiosos, sobre todo de la zona del norte y en Europa, obviamente. Entonces, dentro de la tesis debemos de recordar que Florentino Mellino considera que el hombre es nativo y oriundo de América. El hombre apareció aquí, en las pampas de Argentina. Entonces ponemos, ¿no?, el hombre surgió en las pampas de Argentina y que venía a ser una especie muy conocida, que venía a ser el famoso Homo pampeanus. Vamos a poner acá, ¿no?, una especie, un Homo pampeanus, que era antecesor o más antiguo a los otros mencionados en Europa y Asia. Pampeanus, incluso mucho más antiguo
que los vestigios encontrados en la zona de África. ¿Ok? Entonces, vamos a mencionar que el hombre es originario, apareció en las pampas de Argentina, es un Homo pampeanus, ¿no? Tenemos también que mencionar que este personaje o este Homo pampeanus apareció, mira, en la famosa era terciaria. Vamos a ver, la era terciaria, perteneció a la era terciaria, y que a través de brazos o puentes intercontinentales, vamos a poner, ¿no? A través de puentes intercontinentales, migró y pobló el resto del mundo. Muy bien. Acá podemos mencionar entonces parte de la tesis, bastante concreto, bastante específico con respecto a la teoría de Florentino Ameghino. Pero bueno, esto era una parte teórica, necesitaba presentar pruebas. Y en una sociedad científica que se desarrollaba, ¿no?, a paso de tortuga allá por los años de 1850, 1870, 1900, inicios del siglo XX, va a ser muy fácil falsear muchos de estos o muchas de estas pruebas. Entonces, las pruebas que va a presentar Florentino Ameghino son, por ejemplo, restos óseos. Restos óseos. Posiblemente, él mencionaba, ¿no?, que estos restos óseos pertenecían al Homo pampeanus que habían sido encontrados en la zona de Argentina. Llevó algunos cráneos, llevó también unas vértebras, ¿no?, e incluso realizó una datación que nosotros le vamos a llamar la prueba del estratígrafo, en el cual se va a analizar, ¿qué cosa? Los sedimentos. Es una datación de sedimentos para poder, ¿no?, ubicar la cronología, para poder determinar la cronología o los años de antigüedad que tenían estos restos. Son las capas, ¿no?, que se van a medir mediante este estratígrafo. Grafo, elemento registrador, registra. Estrati viene de estratos, ¿no?, los estratos o capas o niveles de la Tierra como tal. Bien, esas van a ser parte de las pruebas que va a presentar, en este caso, Florentino Ameghino a la comunidad científica. ¿Okay? Básicamente son estas. Ahora, como vuelvo a repetir, esta teoría autoctonista causó sensación y mucha intriga y zozobra, incluso burla, de muchos detractores. Así que uno de esos personajes que decide querer corroborar y comprobar si realmente esta teoría podía ser al menos accesible, decidió realizar algunos estudios previos. Así que vamos a mencionar quién realizó la crítica. Con respecto a la crítica, vamos a mencionar a un personaje que más adelante será importante con respecto al estudio de estas teorías, Alex Hardikla, ¿no?, que va a realizar, vamos a decir, los estudios. Viaja a Argentina y en Argentina decide, ¿no es cierto?, analizar estos restos óseos. Lamentablemente, para la comunidad científica americana, que quería causar gran renombre y gran impacto a nivel mundial, estos restos óseos serán falsos, ¿okay?, ya que pertenecerán a monos platirrinos y a otras especies que no tenían nada que ver con el Homo pampeanus. Otro detalle interesante fue que hubo un error en el estratígrafo, ¿cierto? El estratígrafo obviamente había arrojado datos fallidos, datos erróneos, que cuando se volvieron a hacer, resulta que pertenecían a la era cuaternaria, más no a la era terciaria. De esa manera, Alex Hardikla gana renombre y aprovecha para poder lanzar su teoría. De esta manera, la teoría autoctonista quedó relegada y desechada. Muy bien, vamos a mencionar entonces la siguiente teoría, que viene a ser la teoría, ¿no?, inmigracionista o asiática. Cuando hablamos de la teoría inmigracionista, mencionamos de que el hombre no es propio de América, sino proviene de otros continentes o de otros lugares ajenos, foráneos a América. Tenemos la teoría inmigracionista monorracial, que es la asiática. Luego mencionaremos la teoría inmigracionista
polirracial, la cual está relacionada a la teoría oceánica de la Polinesia y de la Melanesia, y también tendremos la teoría australiana. Empezaremos por la teoría inmigracionista asiática. Aquí también tenemos que recordar, ¿no es cierto?, al precursor, y también mencionaremos a su máximo exponente. Siempre hay que tener cuidado con estos o con los sinónimos de estas dos palabras que estoy mencionándoles, ¿ok? Muy bien. Con respecto al precursor, tenemos al señor José de Acosta, ¿ok?, decano de la Universidad Mayor de San Marcos. Este personaje tiene su obra máxima, ya que estamos mencionando sus obras, también lo vamos a poner, que viene a ser la historia moral y natural de las Indias. Que viene a ser obra principal con respecto al origen del hombre de América. Tenemos también a otro precursor que se mencionan en muchos textos. Estamos hablando de Samuel Haven. Vamos a poner también a Samuel Haven, que mencionará de que el origen del hombre se encuentra no en América, sino que en Asia, pero específicamente en la zona de Siberia. No te olvides. Muy bien. Dentro de su máximo exponente tenemos al que había realizado la crítica de la teoría autoctonista. Estamos hablando nosotros de Alex Ardikla. Vamos a mencionar. Checo norteamericano, ¿cierto? Alex Ardikla. Bien, ¿qué debemos de mencionar de Alex Ardikla? Vamos a mencionar una de sus obras, ya que estamos hablando de obras, mencionemos su obra principal. Entre estas obras tenemos la fase neandertal del hombre. Fase neandertal del hombre. Una de sus obras cumbres e importantes. ¿Ok? Listo. Ya tenemos entonces, ¿no?, a los exponentes, bueno, al exponente y también al precursor. Bien. Teniendo en cuenta ese detalle, veremos parte de la tesis que plantea este personaje. Con respecto a la tesis, vamos a mencionar lo siguiente, ¿okay?, a la tesis de Alex Ardikla, después de haber rebatido y haber presentado toda una serie de estudios en la zona de Argentina, él apoyará su teoría en que el hombre no viene de otro continente que no fuera Asia. Él menciona que el poblamiento de América se dio en Asia. El hombre proviene de Asia a través de un estrecho, ¿no?, un estrecho, este paso. Vamos a recordar que estamos en la era cuaternaria y específicamente hay dos periodos que debemos de recordar, el Pleistoceno y el Holoceno. A fines del Pleistoceno, justo cuando estábamos en un periodo de glaciación, por eso vamos a poner, su tesis se fundamenta en que el hombre llegó en un periodo de glaciación llamado también como la glaciación de Wisconsin, que viene a ser la nomenclatura, vamos a llamarlo nomenclatura americana, pero que también se le considera como la glaciación de Würm, que viene a ser una nomenclatura europea, glaciación de Wisconsin. Pasó o sucedió un fenómeno, menciona, ¿no?, un fenómeno del retraimiento de las aguas. A ese fenómeno de retraimiento de las aguas o descenso del nivel del mar, vamos a poner acá el nivel del mar, se le conoce, jóvenes, como la eustasia glacial. Tenemos la eustasia glacial. Ahí está, es la eustasia glacial. ¿Qué hombre cruzó de aquí? Este hombre era un hombre cazador. Vamos a ver las características del hombre. Era un cazador, recolector, nómade.
cazador, recolector y nómade, porque iba de un lugar a otro. Características. Y era una especie moderna. Era el Homo sapiens moderno. Hombre moderno, vamos a poner. Hombre moderno. Listo. Que llevó o llegó en este caso de manera inconsciente a través o cruzando este puente de tierra de 90 kilómetros que separa al continente asiático y el norte de América, ¿verdad? El norte de América. Ahí tenemos. Ahora, un detalle importante que debemos recordar. Estrecho o istmo. Hoy, en la actualidad, nosotros podemos llamarle, jóvenes, a este sector el estrecho de Bering. Así le llamamos en la actualidad. Hoy, estrecho de Bering. Eso lo llamamos hoy. ¿Ok? Y antes, profesor, muy bien. Antes le vamos a poner Istmo de Beringia. Istmo de Beringia. Porque es un paso de tierra que separa dos continentes. Un estrecho es un espacio separado, corto, separado por una masa de agua, ¿cierto? Entonces hoy en día es el estrecho de Bering, anteriormente Istmo de Beringia, también conocido como el paso terrestre de Beringia. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué más tenemos que mencionar? No te olvides, ojo, llegó un hombre moderno, cazador, recolector, nómade, actividad principal del hombre, cazador, durante el periodo de la glaciación, durante el último periodo del Pleistoceno al Holoceno, Pleistoceno, ¿no? A fines del Pleistoceno. Vamos a poner. Otro detalle importante, ¿cuáles van a ser las pruebas que se va a presentar? ¿No? Él va a presentar toda una serie de pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Muy bien. Entre las pruebas, dos sobresalen más. Las pruebas antroposomáticas, no te olvides, antro hombre, soma, características fisiológicas, ¿okay? Y tenemos las otras pruebas, o la otra prueba que viene a ser la prueba geográfica. En las pruebas antroposomáticas nosotros vamos a mencionar, por ejemplo, las características físicas, el tipo de cabello, cabello lisantrópico. Un cabello lisantrópico significa un cabello liso, grueso. Quiere decir que las características del hombre de América son semejantes o parecidas a las características de ¿quiénes? De estos asiáticos. ¿Qué tipos de asiáticos? ¿Quiénes eran estos asiáticos? Eran, vamos a mencionarlo de esta manera, de la zona de Mongolia. Eran paleomongoloides. Rasgos paleomongoloides. Muy bien, tenemos ese detalle. ¿Qué más? Pómulos sobresalientes, dientes apalados. Tenemos los dientes apalados, la mancha lumbar. E incluso podemos mencionar el pliegue mongólico. Listo. Con respecto a las pruebas geográficas, podemos decir que este fenómeno de la eustasia glacial sí sucedió. Quiere decir que sí ocurrió el periodo de la glaciación de Wisconsin, comprobado. Muy bien. ¿Qué más debemos mencionar? Que sí existe el estrecho. Esta parte del estrecho se congeló, ¿no? Muy bien. Sí hubo. El estrecho. Quiere decir que sí existe. Se encuentra bajo 100 metros de profundidad. Está a 100 metros por debajo del nivel del mar. Y que la Tierra tuvo que suceder o que tuvo que pasar por un fenómeno de enfriamiento. Entonces, estas pruebas apoyan bastante de que el hombre proviene de Asia, ¿no es cierto? Muy bien. Posteriormente se va
a encontrar pruebas de que el hombre también llegó a través de otras rutas. Y eso lo vamos a explicar ya en la última parte. Se va a reforzar esta teoría. Muy bien, esas fueron las pruebas. ¿Cuáles fueron las críticas con respecto a ello? Dentro de las críticas, sobre todo un personaje, un francés, que viene a ser el francés Paul Rivet, está de acuerdo con que el hombre llegó a través del estrecho de Bering, pero él considera que también hubieron otras rutas migratorias para la llegada del hombre a América. ¿Okay? Él le va a llamar la teoría oceánica o polirracial. Entonces, vamos a poner su máximo exponente, el exponente de esta teoría. Vamos a mencionar a quién. Vamos a mencionar a Paul Rivet nuevamente, el francés que llegó de casualidad con motivo de la guerra mundial, llegó a las zonas o a las costas de Brasil encontrando parecidos y semejanzas de estas tribus, ¿no?, o etnias muy semejantes a las que había encontrado o a las que había visto en estudios anteriores en la zona de Oceanía. Por eso se llama la teoría oceánica. También se le considera como la teoría transoceánica, ¿no? Transoceánica. Debemos tener en cuenta ese detalle. Transoceánica o polirracial. Muy bien, dos posibles rutas. Tenemos el de la Polinesia y por otro lado mencionaremos el de la Melanesia. Polinesia y Melanesia. En este tema tenemos que simplificar de manera sencilla y fácil. ¿Qué es lo que debemos de saber? ¿De dónde salieron? Muy bien, cuando hablamos nosotros de Oceanía, hablamos de este continente que está conformado por 3 microislas o islas como tal, ¿no? Conjunto de islas y archipiélagos. Estamos hablando nosotros de Oceanía como tal. Si hablamos de Oceanía, sabemos que está conformada por la Micronesia, por la Polinesia y la Melanesia, que es un conjunto de islas y antillas que vamos a encontrar en el Océano Pacífico. ¿Ok? Listo. Entonces, para mencionar la teoría de la Polinesia, la cual considera y nos dice específicamente que el hombre llegó de las islas de la Polinesia, ¿no?, y que siguió una ruta migratoria hacia la zona de la isla de Pascua y posteriormente, ¿no es cierto?, a la zona de Chile. Bien, en este caso mencionaríamos lo que esta viene a ser la de la Polinesia, la ruta de la Polinesia. Bien, y también tenemos nosotros la ruta de la Melanesia. También habla que salieron de estas islas y nos menciona que llegó a la zona de Centroamérica. Vamos a mencionar la de la Melanesia. Esa sería la ruta como tal. Muy bien. Mencionemos entonces algunas características de la Polinesia. Cuando hablamos nosotros de la Polinesia, vamos a decir que sale de Oceanía y llega o hace una pequeña parada acá, en la isla de Pascua. Entonces la ruta es Océano Pacífico, ¿no?, Isla de Pascua, y posteriormente Chile, la Patagonia, ¿cierto? La zona de la Patagonia. Muy bien, sencillo. Y cuando hablamos de la Melanesia, la ruta es de la zona de Nueva Guinea, atravesando el Océano Pacífico y llegando a donde, a la zona de Centroamérica. ¿Cuáles fueron las pruebas que presentará con respecto a la Melanesia? Mira, vamos a ver las pruebas de la Melanesia. Las pruebas de la Melanesia. Cuando hablamos de las pruebas de la Melanesia, las personas que llegaron de esta zona de la Melanesia, cruzando el Océano Pacífico, eran quienes eran pescadores, eran negros pescadores que venían de Nueva Guinea
Y bueno, con piraguas y balancines, ahí está, vamos a ver, ¿no? Piraguas y balancines llegarán a Centroamérica. ¿Cuáles van a ser las pruebas? Hay características culturales muy parecidas, costumbres de esta zona de Oceanía con la zona de Lagoa Santa, que viene a ser en la zona de Brasil. ¿Cuáles podemos mencionar? Por ejemplo, la costumbre de que las falanges eran mutiladas en señal de duelo. También hay que mencionar puentes colgantes, los famosos puentes colgantes propios de esta civilización. Y también podemos mencionar el uso de las hamacas para descansar, colgadas en ambos extremos. En el caso de la Polinesia, vamos a mencionar las pruebas en este sector, al lado derecho. En las pruebas de la Polinesia mencionaremos, por ejemplo, el lenguaje aglutinante, tipo de lenguaje. ¿Qué más? La utilización de la pachamanca. Y también le llamaban a las piraguas o balancines, ellos le van a llamar y lo van a considerar como, por ejemplo, ellos le ponen otro nombre, ¿no? Que son conocidos como los catamanes. Los catamanes. Entonces ya tenemos las teorías bastante detalladas con respecto a la teoría oceánica polirracial que debemos de tener en cuenta. Muy bien. Posterior a esta teoría oceánica tenemos la teoría australiana. En la teoría australiana vamos a mencionar a su máximo exponente. Este máximo exponente portugués es el señor Antonio Méndez Correia. Méndez Correia. No nos olvidemos de Méndez Correia. Ya que tenemos esta teoría australiana, debemos de mencionar, por ejemplo, lo siguiente. ¿De dónde llegó? De Australia. Muy bien. También ubicada, ¿dónde? En el Océano Pacífico. ¿A través de qué rutas llegaron? ¿Qué es lo que más nos importa? Vinieron de la zona de Australia, pasaron por la zona de Tasmania, pasaron a la isla de Auckland, llegaron a dónde? A la Antártida y después a la zona de la Patagonia o Tierra del Fuego. La Tierra del Fuego. Aquí obviamente van a haber unas poblaciones de los tehuelches y los alacalufes, ¿no? Que van a ser los primeros pobladores de esta zona de la Tierra del Fuego o de la Patagonia. Entonces, esta ruta básicamente se centra, ¿no?, en un fenómeno climático que sucedió, que viene a ser el famoso Optimus Climatum. Ahí está el Optimus Climaticum, o también conocido como el Optimus Climatum. Listo. Este Optimus Climatum, que va a ser un clima favorable para que el hombre pueda atravesar estas islas, llegar en la Antártida, porque las temperaturas son extremas acá, pero gracias a este Optimus Climatum pudo el hombre pasar y llegar hasta la Tierra del Fuego. Tengamos en cuenta algo importante. Una de las críticas más sobresalientes con respecto a ello es que nunca ocurrió, no pasó el Optimus Climaticum, no sucedió. Por lo tanto, hay poca credibilidad con respecto a esta teoría de ello. Pero hay pobladores, ¿no?, probablemente llegaron a través de balsas o rutas a través del mar, que lo vamos a mencionar ya en la última parte de este video. Bien, no nos olvidemos entonces. Entonces, si es que no sucedió, obviamente, este fenómeno Optimus Climaticum, o también llamado Optimus Climatum, hay que tener en cuenta ello. ¿Cuáles van a ser
las pruebas que va a presentar Méndez Correia. Tenemos, por ejemplo, el tema de las semejanzas físicas, ¿ok? El tipo o el grupo sanguíneo, las diferencias sanguíneas que hay entre el poblador americano y el poblador australiano, así como la construcción de chozas y colmenas, sobre todo el tipo de viviendas, ¿no es cierto? El tipo de viviendas que presentaban, ¿no?, las características de estos pobladores con los de Australia. Muy bien. Entonces, no nos olvidemos de la teoría australiana, el paso, ¿no es cierto?, a través de Australia, Tasmania, Auckland, la Antártida, y de ahí, gracias al Optimus Climatum o Climaticum, a la Tierra del Fuego y a Monte Verde. ¿Ok? No nos olvidemos de ese o esta característica importante. Posterior a estas teorías que les he mencionado, también tenemos otra que es conocida como la teoría aloctonista, que tiene como máximo exponente a José Imberioni. Imberioni menciona 7 rutas probables. Es más, agrega, ¿no?, a estas rutas de que el hombre llegó por diferentes sectores en diferentes momentos, etapas a América. Por ejemplo, podemos mencionar, ¿no?, a través de la corriente del Kuroshibo, que está acá. Esta es la corriente del Kuroshibo, a través de las islas Aleutianas, ¿no?, las islas Aleutianas que se encuentran en este sector del Océano Pacífico, cerca, ¿cierto?, al norte de América, del, vamos a decirlo, del estrecho de Bering en la actualidad. Además menciona que el hombre llegó en diferentes oleadas a través del estrecho de Bering, anteriormente llamado Istmo de Beringia, no te olvides, a través de la Melanesia, de la Polinesia, la ruta australiana, ¿no? Y gracias a los últimos estudios que hemos mencionado, hoy que voy a hablar ahora, hay algunos sectores que debemos de recordar sobre la teoría de Clovis. Muy bien. Si bien es cierto, Clovis era considerado como el yacimiento arqueológico más antiguo, tenía 12.500. Esto se debe a que el hombre va a llegar, según los norteamericanos, los científicos norteamericanos, a través del norte, y que paulatinamente van a poblar Centroamérica y luego el sur de América. ¿Ok? Ahora, es por eso que el asentamiento más antiguo era 12.500 en Clovis. Pero tenemos que tener en cuenta de que los últimos estudios, los últimos hallazgos importantes, rebaten esta postura de Clovis. Por ejemplo, se han encontrado hallazgos o restos de 17.000 años que mencionan una posible ruta a través de la península ibérica, cruzando el Océano Atlántico, llegando a la zona de Virginia, donde se encontraron restos de 13.000 años aproximadamente, más antiguos a la de Clovis. También hay que mencionar, por ejemplo, una ruta a través del Atlántico, ¿no?, y que llegó, jóvenes, ¿a dónde? A la zona de Brasil. Por eso tenemos hallazgos de 16.000 años en Petra Furado, Lagoa Santa de unos 11.500, donde se encontró este resto de Lucía, que en otro video te voy a explicar sobre estos detalles, así como los hallazgos importantes al sur de Chile, Monteverde, y al norte, que viene a estar la zona de Atacama, en el desierto más crudo, de 13.000 y 14.500 años aproximadamente. Sin mencionar o sin dejar de mencionar a Taima, en la zona de Colombia, con unos 13.000 años de antigüedad, ¿no? Todos ellos hallazgos un tanto más antiguos a la de Clovis, ¿no? Incluso habría que mencionar el hallazgo de 14.000 años en la zona de Oregón, donde que se van a encontrar diferentes restos. La única diferencia en todo este poblamiento, y que tiene gran acogida la zona de Clovis, es que la técnica que se encontró, o el tipo de tallado de piedra que se encontró en Clovis, presenta una técnica solutrense que pertenece a un cazador bastante especializado, ¿no?, con el acabado y mucho más eficaz que el resto que se encontraron en los otros sectores. No nos olvidemos que el posible resto humano más antiguo en toda América pudo haber sido el de Lagoa Santa, ¿no?, que viene a ser el hallazgo de Lucía, que lamentablemente se incendió en el año del 2018 el Museo de Brasil, donde se perdió esta pieza importante. Muy bien. No nos olvidemos que entre estas son las teorías, o estas van a ser las teorías acerca del poblamiento americano. Ahora,
un detalle aquí, lo había dejado para el último, es, ¿no?, la expedición más importante de a mediados del siglo XX. Estamos hablando de la expedición de Thor Heyerdahl con su expedición Kon-Tiki, que buscaba comprobar la teoría oceánica, o también conocida como la teoría transoceánica propuesta por Paul Rivet. Es así que la expedición Kon-Tiki se va a realizar, ¿no es cierto?, partiendo desde la zona del Callao, allá por los años de 1947, con dirección hacia Oceanía, cruzando, en este caso, el Océano Pacífico. Esta expedición, obviamente, llegará después de 101 días a la isla de Tuamotu. Muy bien, chicos, de esta manera estaríamos terminando la presentación del día de hoy. Cuídense y hasta la próxima.